por supuesto, cuando hablamos de primacía, estamos hablando de lo más importante, y cuando hablamos de la primacía bíblica, estamos diciendo que no existe nada más importante, no hay posesión más valiosa que un ser humano pueda tener que la verdad o el conocimiento de la verdad de Dios revelada en su palabra, en la Escritura. Así que siempre me recuerda esto, o casi cada día termino en Jeremías 9, 23 y 24, donde el Señor nos dice ahí que así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Si pensamos en esas palabras, que me entiende y me conoce, eso es lo que Dios quiere, que nosotros le entendamos y le conozcamos. Y por supuesto no hay otra manera de conocer a Dios de una manera profunda, íntima, sino a través de su palabra. El Señor Jesús nos dice en ese conocido pasaje: no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Cristo está diciendo es que no existe sustento más importante en la vida de un ser humano, en el caso sustento espiritual, que la palabra de Dios. Es vital. Yo no sé cómo enfatizar esto, y a través de todas estas conferencias estos días que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar, eso se enfatiza una y otra y otra y otra vez, la primacía bíblica en todo lo que hacemos. Entonces vamos a enfocarnos en lo fundamental y prioritario para un cristiano, y particularmente para un siervo de Dios. A medida que avanzan los años, y en mi caso han avanzado rápidamente, y me doy cuenta que si mi vida va a tener impacto para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, debo enfocarme en las prioridades, no hay duda de eso. Y dejar a un lado aquello que es secundario, en algunos casos periférico, aunque a veces parezca ser urgente, y realmente no lo es. Y lo que sí es prioritario y urgente es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente cuenta en mi vida? ¿Qué es lo importante para mi vida como hijo de Dios y como líder en su iglesia? Una pregunta muy importante de hacernos, y contesto. Lo importante es, o la eficacia e impacto de nuestro ministerio depende del lugar que la verdad de Dios ocupe en nuestra vida personal y nuestra vida ministerial. El impacto y el beneficio que nuestro ministerio tenga en la vida de otros, y por supuesto en nuestra propia vida personal, depende del lugar que la palabra de Dios, la verdad de Dios, tenga en nosotros. ¿Por qué decimos eso? Bueno, es obvio en la Escritura que Dios lleva a cabo su obra por medio y a través de nosotros, pero a través de la palabra de Dios, su palabra. En esencia, el ministerio puede resumirse en el ministerio de la palabra de Dios en la vida de hombres. En Hechos 6:4, ustedes recuerdan que los apóstoles determinaron las prioridades del ministerio en la iglesia primera. Capítulo 6, versículo 4, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso fue desde el principio de la iglesia lo prioritario, lo principal, el ministerio de la palabra. ¿Y por qué es esto? Bueno, sabemos que en Isaías 55:11, Dios declara a través del profeta, el versículo 10 y 11, lo leo: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sin que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual o el cual la envié. Noten eso, que es la palabra de Dios la que causa los efectos y propósitos de Dios. Él envía su palabra con propósitos específicos. Y el Salmo 19, versículo 7, declara: la ley de Jehová, o la ley del Señor, es perfecta, que convierte o transforma el alma. Noten eso. La obra es la obra de la palabra, como nos hizo notar
el pastor MacArthur esta mañana. La verdad de Dios en el alma, nefesh en griego, en hebreo, que se refiere a la parte invisible del ser humano, lo más íntimo del ser humano, su alma, su espíritu. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Y como vamos a ver, transforma en términos de salvación y transforma también en términos de crecimiento, madurez. El autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Noten eso, que ningún otro libro en el mundo puede lograr esas cosas. Ningún otro libro en el mundo tiene este poder. La palabra de Dios es viva y es eficaz porque es la palabra de Dios. La palabra afecta dramáticamente a las personas, cambia el alma, transforma, y es lo único que cambia a una persona en lo más profundo de su corazón. Por eso es tan importante que la palabra tenga el lugar central en nuestra vida y en nuestro ministerio. ¿Qué efectos causa la palabra de verdad en el alma? Tal vez el pasaje que resume en una manera tal vez incomparable los efectos de la palabra de Dios en el alma de una persona se encuentra en 2 de Timoteo 3, 15 y 16, que ustedes bien conocen. Dice el apóstol Pablo, recordándole a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Estos son 5 efectos específicos de la palabra de Dios. Salvación, enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Y pudiéramos resumir esos 5 efectos en 2 productos principales: la salvación y la santificación. En otras palabras, el nacimiento espiritual y el crecimiento espiritual. Sin la verdad de Dios, el hombre no tiene sabiduría que le lleva a salvación. Por fe en Cristo es imposible llegar a salvación sin la palabra de Dios. Y sin la verdad de Dios, el hombre redimido no puede ser santificado, no puede madurar ni crecer en conformidad a Cristo Jesús. Es imposible. Piensa en lo que Dios dice. Si una persona no conoce a Dios, está espiritualmente muerta. Y como si eso fuera poco, Satanás nos enseña la palabra de Dios, ciega el espíritu, la mente de los perdidos para que no vean el evangelio. 1 Corintios 2:14 nos dice Pablo, el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. Este es el hombre en su estado normal, natural, en el cual nació, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Noten eso. El hombre en su estado natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Por eso, como escuchamos en el mensaje esta mañana, el hombre debe nacer de arriba. Y el hombre no puede contribuir nada a su nacimiento espiritual porque está muerto. Es imposible para él hacerlo. Efesios 2:1 nos dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué va a ser un muerto para revivir? Él no puede darse vida a sí mismo. 2 Corintios 4:3, como si eso fuera poco, ya estamos muertos espiritualmente hablando. Y nos dice Pablo en 2 Corintios 4:3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio y de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás tiene al mundo cegado. Están muertos por naturaleza y están doblemente impedidos de llegar al conocimiento de salvación por el enemigo de nuestras almas, Satanás mismo. ¿Se acuerdan? Jesús le dice a los judíos incrédulos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, la gente, el mundo.
tiene un padre y ese padre es el diablo mismo, que ciega el entendimiento de ellos para que no vean la verdad del Evangelio. Es obvio que un hombre en su estado natural, en el cual se encuentra desde su nacimiento, es incapaz de entender el Evangelio y llegar a salvación. No nos engañemos, el hombre no puede entender el Evangelio a menos que el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, le abra el entendimiento. La palabra de Dios en la salvación, entonces, es esa obra que Dios lleva a cabo por medio del Espíritu, donde la palabra de Dios llega y tiene impacto en el corazón de una persona que escucha. Ustedes, tenemos tantos pasajes, se mencionó esta mañana, primera de Pedro 2, 1, 23, donde el apóstol dice que nacimos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. 1 Pedro 1, 23, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, noten esto, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Otro pasaje que creo que mencionó nuestro hermano MacArthur esta mañana es Santiago, capítulo 1, versículo 18, donde dice Santiago, en el ejercicio de su voluntad, noten eso, es la voluntad de Dios. Soberanamente, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nadie llega al conocimiento de Cristo como su Salvador en un vacío. Tiene que haber un contenido bíblico. Por eso, el pasaje que bien conocemos en Romanos, capítulo 10, donde el apóstol Pablo está diciendo que tiene que haber enviados para que la gente escuche. Capítulo 10 de Romanos, versículo 17, dice el apóstol, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, literalmente, la palabra de Cristo, o sea, el mensaje acerca de Cristo. No hay salvación sin el oír la palabra de Cristo, la verdad del Evangelio que el Espíritu Santo usa para abrirle el entendimiento del pecador. La ilustración que tenemos obvia en Hechos 16, 14, cuando Lidia nos dice estaba sentada ahí escuchando a lo que Pablo enseñaba y el Señor abrió su corazón para recibir la palabra, para recibir lo que Pablo decía, dice literalmente el texto. ¿Y qué es lo que Pablo decía? Pablo estaba hablando acerca del mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Pero noten que el Espíritu Santo, el Señor a través de su Espíritu tuvo que abrir ese entendimiento para que esa mujer llegue a salvación. Pero no es sino y a través de la palabra predicada en este caso. No hay salvación sin la palabra. Ahora, ¿qué pasa con los salvados? ¿Ahora qué? Si una persona es redimida, si ha sido salvada por fe en el Evangelio revelado en la palabra, es imprescindible entonces que este creyente crezca en el conocimiento de la verdad para su madurez y su santificación práctica. O sea, es imprescindible, vital que se predique la palabra para que haya salvación y es imprescindible y vital que se enseñe, se comunique la palabra para que los creyentes crezcan, maduren. Nadie puede crecer y madurar sin la palabra de Dios, dice Jesús en su oración, recuerden en el capítulo 17 de Juan, a favor de aquellos que son salvos. Ruega al Padre y le dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es imposible entonces ser santificado, crecer sin la palabra de verdad. Por eso tantas iglesias, como mencionaré en un instante, que tienen ministerios donde hay mucha actividad, muchas cosas, pero lo que se ve es que y se observa que la palabra no es central, lo cual podemos concluir, si ese es el caso, entonces no puede haber cristianos maduros en ese tipo de congregación, porque solo a través de la palabra que los creyentes crecemos y somos edificados y somos santificados. Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice que Cristo estableció en su iglesia hombres dotados, capítulo 4, versículo 11. Los menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que sean
enseñados, hombres especialmente que el Señor Jesucristo coloca en su iglesia con el propósito de enseñar la palabra. Y el versículo 14 de Efesios 4 nos dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Por eso es que hombres de Dios fueron puestos en la iglesia para que enseñen la palabra de Dios, la verdad de Dios, de tal manera que la iglesia no sea compuesta de niños, personas infantiles. Y tristemente tantas iglesias se caracterizan por eso. Están llenas de cristianos, pero cristianos niños, infantiles. No pueden digerir ni siquiera lo más mínimo. Y son llevados de aquí para allá por los vientos del error. Las artimañas engañosas del error, le dice Pablo acá. Entonces es imposible crecer, ser espiritualmente maduro, ser santificado sin el conocimiento y la obediencia de la verdad de Dios. La madurez espiritual siempre resulta del entendimiento de la verdad, revelada en la Escritura. Por eso es que la estudiamos y la enseñamos diligentemente. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, estás ahí en Éfeso, procura presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza con precisión la palabra de verdad, porque es el único medio por el cual los creyentes pueden ser edificados. Y noten que entonces el pastorado o el pastor que no hace eso, va a llegar el momento que se va a tener que presentar delante de Dios con dos posibles notas, aprobado o desaprobado. El aprobado es aquel que se dedicó diligentemente a trazar con precisión la palabra de verdad. El desaprobado es aquel que hizo todo lo contrario. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Es importante hacernos la pregunta. La salvación entonces y la santificación son efectos que tienen que ver con la transformación del alma de un individuo que solamente ocurren por la palabra, la obra del Espíritu Santo en una persona, pero por medio o el medio que Dios utiliza para salvar y santificar es su palabra, su verdad revelada en este libro, la Biblia. La Biblia. Por estas razones, entonces, la verdad de Dios es la posesión más valiosa y no existe nada más importante en la vida que el conocimiento creciente de esa verdad y la obediencia a la misma. No hay algo más importante. Pero ¿quién y cómo se va a comunicar esa realidad? Bueno, esta pregunta nos lleva a examinar el propósito y misión de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Y definitivamente la iglesia existe para predicar el evangelio. La razón que el Señor dejó a su iglesia aquí en esta tierra es para predicar el evangelio de Cristo. Es la única actividad que no podremos llevar a cabo en el cielo. Estamos aquí para predicar el evangelio, lo cual es totalmente correcto y prioritario. Pero quiero que veamos desde el prisma o la perspectiva de Pablo en primera de Timoteo 3:15, cuando él dice que la iglesia tiene un propósito fundamental. En el capítulo 3 de 1 Timoteo, después de dar la lista o los requisitos que se necesitan para ser un líder en la iglesia, y son ancianos, ahí se mencionan, acuérdense que ancianos, obispos, pastores, presbíteros son todos términos intercambiables en el Nuevo Testamento, refiriéndose a la misma persona. Dice, pero en caso de que me tarde, versículo 15, después de haber dado todos estos requisitos, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y noten esta frase, me encanta, columna y sostén de la verdad. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. Si la iglesia no lleva a cabo esa misión, no hay razón de su existencia. Perdió la razón de ser columna y sostén de la verdad. Acuérdense que Pablo le escribe a Timoteo, quien se encontraba en Éfeso, y en Éfeso existía una de las grandes maravillas del mundo,
el gran templo a la diosa Diana, sostenido, pues ese edificio erigido y sostenido por 127 columnas de mármol, tremendas columnas rodeadas de oro y piedras preciosas que eran simplemente un símbolo a un sistema falso, una religión falsa. Y Pablo ahora le dice a Timoteo, mira Timoteo, la iglesia en contraste a eso, la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. La misión de la iglesia, mi iglesia, esta iglesia, tu iglesia, de toda iglesia, sobre todas las cosas, es sostener, defender, proclamar, estar comprometido con la verdad de Dios revelada en su palabra. Esta realidad nos debe servir como filtro entonces para evaluar todo lo que hacemos en la iglesia. Toda actividad, todo esfuerzo, todo ministerio particular debe ser dirigido, guiado, informado por lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuántas cosas llamamos ministerios en la iglesia? El ministerio de la alabanza, el ministerio de... Estuve en una iglesia hace unos años en Brasil que tenía el ministerio de la danza. Y yo observé el ministerio de la danza. Estaba ahí presente. Unas niñas muy atractivas, muy así, muy brasileiras, danzando con una música particular. Ese era el ministerio de la danza. Me pregunto, a la luz de lo que estoy diciendo, a la luz de lo que la palabra dice, que la iglesia existe para ser sostén y columna de la verdad, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Entonces, hay muchas cosas que llamamos ministerios, el ministerio el ministerio el ministerio esto, que no tienen ninguna relación con las prioridades del por qué la iglesia existe. Así entonces que, hermanos, tenemos que evaluar lo que hacemos y llamamos ministerio a la luz de esta profunda verdad que el apóstol Pablo nos da aquí. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. Piensa en tu iglesia, las actividades de la iglesia, los programas de la iglesia, la agenda de la iglesia. En otras palabras, todo lo que hacemos en la iglesia y a través de la iglesia nos enseña o nos demuestra a qué cosas le estamos dando prioridad. Y lo prioritario en la iglesia no es muchas de las cosas que se observan, sino es el trazo preciso, sistemático, versículo a versículo, si se puede, expositivo de la palabra de Dios. Por lo general, para la iglesia evangélica promedio hoy, el ser columna y sostén de la verdad bíblica no es algo que les caracteriza, tristemente. La iglesia moderna ha desplazado la centralidad de la Biblia y ha reemplazado esta prioridad con actividades, esfuerzos periféricos, secundarios y en algunos casos totalmente torpes, tontos, como ese ministerio de la danza que les mencioné. Si una iglesia no cumple esta insustituible misión de ser columna y sostén de la verdad y se dedica a otras cosas, esa iglesia ha perdido su razón de existir en la tierra. Su candelero será quitado, como nos enseña Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 2:5, y qué triste, es una referencia a Éfeso, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipsis. Una referencia a la iglesia de Éfeso, en la cual fue establecida por el apóstol Pablo y Timoteo quedó como delegado, y sin embargo el Señor Jesús tiene esta palabra de condenación. Su candelero iba a ser quitado. Puede ser que la iglesia sea muy activa y esté llena de programas y actividades de todo tipo, pero sin la primacía de la verdad, de todo lo que se hace ahí, esa iglesia no va a tener impacto espiritual ni gozará de la bendición divina, porque Dios bendice su palabra. Dios bendice su palabra. Entonces la iglesia no existe para crear ninguna verdad, sino simplemente para sostener en alto la verdad que ya está revelada. Esta es la misión de la iglesia, colectivamente y como individuos. Cada uno de nosotros que componemos la iglesia, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. En las palabras de Judas 3, cada generación tiene el propósito de contender ardientemente por la fe. ¿Cuál fe?
el cuerpo de doctrina que fue dado por el Señor Jesucristo a sus apóstoles, la fe apostólica. No podemos alterar esta verdad ni modificarla. Nuestra misión es protegerla, mantenerla en alto y guardarla y proclamarla a cualquier costo. Todo lo que hacemos en la iglesia debe reflejar esa misión y propósito. La verdad de Dios revelada rige en la iglesia. La doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios es central, insustituible en el Nuevo Testamento. Cristo, quien es el Señor de la iglesia, habla y dirige a su iglesia por medio de su palabra. No hay otra manera de saber la voluntad de Cristo para su iglesia, sino por su palabra revelada. No hay otra manera. ¿Cómo vamos a ver lo que Cristo quiere para su iglesia fuera de su palabra? Ya fue revelado, lo tenemos aquí. Entonces, este patrón que observamos de la prioridad de la misión de la iglesia comienza desde el mandamiento de Cristo a sus apóstoles. Ustedes recuerdan la gran comisión. Ir por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cristo habla a través de su palabra. Eso comienza con la gran comisión. Y noten que la enseñanza de la doctrina recibida de Cristo no es opcional, sino es un mandamiento, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y cuando llegamos a la primera iglesia que nace allá en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, tenemos que estos primeros cristianos entendieron perfectamente esa prioridad, porque leemos en el versículo 42 que se dedicaban continuamente a las enseñanzas ¿de qué? De los apóstoles. Los apóstoles habían recibido eso del mismo Señor Jesucristo, ahora lo enseñaban a la iglesia y por supuesto hoy lo tenemos todo en su palabra que ha sido revelada y ha sido transmitida a través de los siglos y hoy tenemos en el Nuevo Testamento de una forma singular. Eso es lo que la iglesia hacía. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles primero, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estos son elementos básicos y esenciales del ministerio de la iglesia. Pero noten que la palabra, la verdad, la doctrina se subraya como primera. Los apóstoles fueron ejemplos y modelaron esa prioridad. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 6? Ya lo mencioné, cuando había ese problema con las viudas desatendidas y, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Ellos dijeron, bueno, escogeos entre vosotros hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Pero nosotros, los apóstoles, los líderes de la iglesia, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No hay otra prioridad. El apóstol Pablo ejemplifica eso cuando instruye en el capítulo 20 de Hechos y dice en el versículo 20 que él no se rehusó a declarar a estos creyentes nada que fuera útil y de enseñaros, dice, públicamente y de casa en casa. Prioritario, enseñar en público, de casa en casa, de uno a uno, lo que sea, eso es prioridad. El versículo 27, otra vez Pablo repite, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios, o el consejo de Dios, obviamente una referencia a la verdad de Dios revelada. Entonces, ejemplificado por los apóstoles, y cuando vamos a las epístolas, vemos que cada una de las epístolas, todas ellas son manuales de instrucción apostólica a la iglesia y particularmente las epístolas pastorales a los líderes de la iglesia. Entonces, toda la literatura instructiva del Nuevo Testamento tiene que ver con enseñar la doctrina. Jesucristo, como ya vimos, colocó sobre su iglesia a hombres dotados para enseñar la verdad de Dios al pueblo de Dios. Efesios 4:11 dice que Él, Jesús, el Rey de la iglesia, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces,
Esa es la razón por la cual Cristo estableció estos hombres sobre la iglesia. Y noten que cada uno de estos ministerios tiene que ver con un ministerio de enseñanza, comunicación de la verdad de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La función primordial de un pastor, de un anciano, de un presbítero, es enseñar. Enseñar. ¿Se acuerdan cuando Pablo da los requisitos para ser anciano? El capítulo 3 de 1 Timoteo y también Tito 1 nos dice ahí en 1 de Timoteo 3:1 que si alguno aspira a la obra si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Excelente. Pero un obispo tiene que ser caracterizado por ciertas cosas. Y aquí nos da una serie. Obispo debe ser irreprochable, irreprensible, todo cae bajo esa sombrilla. Tiene que ver con virtudes de carácter del individuo. Obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, etcétera. Todas virtudes que debemos tener como cristianos. Pero noten que la única función que se subraya de un obispo es apto para enseñar. No dice que sea apto para visitar a los enfermos en el hospital, tarea que llevamos a cabo. No dice ser apto para aconsejar problemas matrimoniales, que por supuesto lo hacemos. Y en la consejería enseñamos. Pero lo único que se subraya es que sea apto para enseñar. Es lo principal, apto para enseñar. ¿Qué va a enseñar? La doctrina que ha recibido. En Tito 1, versículo 9, leemos que el anciano debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea también capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Enseñar, proclamar, etcétera, refutar. Y a Timoteo le dice, Timoteo, hazlo con toda autoridad, no tímidamente, sino con autoridad. Entonces, la exhortación de Pablo a Timoteo como pastor en Éfeso también, el pasaje que ya vimos, o por lo menos mencioné, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo veo algunos de los sermones que predicaba hace unos años. Los tengo ahí en mis ficheros o en mis cosas que guardo ahí. Ya de color amarillo son, porque las hojas, y eran manuscritas. En esa época ni usaba la computadora. Pero leo algunas cosas que dije, madre mía. Si Dios me tuviera que juzgar por lo que dije en esos tiempos, no creo que me sacaría muy buena nota, francamente. Porque no trazaba con precisión la palabra de verdad. No porque lo hacía a propósito. No es que yo fallaba voy a tratar de decirlo torcido acá para engañar a los hermanos. No, esa no era mi intención. ¿Sí? No, la reacción fue furiosa, así que igual. Fue muy buena reacción a lo que decía. Bueno, lo hacía por ignorancia, ¿me explico? Y cada uno de nosotros estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo en nuestro conocimiento de la palabra y en nuestra habilidad de comunicarla y enseñarla a otros. O sea, Dios tiene paciencia, gracias a Dios, Él lo sabe. Pero eso no quita de nosotros este mandamiento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y la única manera de hacerlo es trazando con precisión la palabra de verdad. Todos pasamos por un proceso de evolución en nuestro conocimiento de la palabra y habilidad de enseñarla, ser preciso. Una de las cosas que me encantó del sermón de esta mañana, qué simple fue, qué simpleza. Pero todo está en el pasaje, todo está ahí. Y se comunicó con yo estaba sentado y decía, qué barbaridad, qué excelente exposición de ese pasaje de una manera tan simple, tan linda y tan obvia, porque está ahí. Está ahí. ¿Qué vas a decir? Eso es lo que hace la enseñanza precisa de la palabra. Te lleva a tal momento y a tal
no tiene salida, no hay otra posible conclusión, te deja acorralado y eso es justamente lo que hace una enseñanza precisa de la palabra. Y eso es justamente lo que cuando los oyentes escuchan eso, la congregación, los santos, se quedan, gracias a Dios, esto es verdad, y van creciendo, van siendo edificados. Pero si le contamos anécdotas y tonteras, y lo que escuchamos ahí, lo que leímos en el diario por allá, y lo que dijo Hugo Chávez, o lo que ya no dice nada, o lo que esto y lo otro, tonteras, eso no edifica, no sirve para nada. Y anécdotas, y contar sonceras, y va. No es cuestión de hablar una hora para llenar el tiempo. Si vamos a usar una hora, hay que usarlo trazando con precisión lo que Dios dice. Bueno, me salí de mis notas, está bien. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo, Pablo le dice, te encaro solemnemente, Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Noten que es un llamado. Timoteo, lo que te digo, trae la autoridad divina. Te estoy poniendo para que rindas cuentas a la persona que es Dios mismo, a quien te llevo. Predica, esto es lo que tú tienes que hacer, Timoteo. Estas son mis últimas palabras, Timoteo. Yo voy a ser posiblemente desgollado en 3 semanas. ¿Qué es lo que sucedió? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La palabra, la verdad, porque es insustituible, es lo más precioso, es lo más valioso, lo más importante en la vida de uno y en la vida de la iglesia. Para eso el Señor nos dejó. Bueno, esto es simplemente una introducción y vamos a tener otros seminarios que van a hablar de esto, pero con enfoques específicos. Pero no sé cómo ustedes reaccionan ante esta tremenda y clara evidencia de la Escritura. Pero la verdad es que siendo confrontados con este volumen de exhortaciones y mandamientos bíblicos, no podemos evadir la conclusión que nosotros existimos como iglesia y particularmente como líderes dentro de la iglesia para ser conocedores, defensores, proclamadores, enseñadores de la verdad. Para eso estamos. Si dividimos los elementos esenciales que componen el ministerio de la iglesia, notamos que ellos son, yo los puse así, la iglesia compuesta de santos, son elementos de la iglesia, los líderes de la iglesia, que son los ancianos y diáconos. No está hablando acá de ancianas, está hablando de ancianos, por favor, no confundamos. La edificación mutua de los santos y la palabra de verdad. Cuando unimos todos estos elementos, un patrón emerge. Todo ministerio en la iglesia se basa y se somete a la autoridad de la palabra. Los líderes de la iglesia son hombres piadosos, dedicados primordialmente a la oración y al ministerio de la palabra. Todos en la iglesia se someten a la verdad de Dios y viven en obediencia a la verdad, a esa palabra, ministrándose mutuamente. La verdad de Dios es preeminente en todo lo que se hace en la iglesia. Nunca secundaria, nunca periférica. Una iglesia nuevo testamentaria debe distinguirse por su compromiso ineludible con la verdad de Dios. Si tú estás sirviendo en una iglesia como pastor, anciano, tu tarea primordial e indispensable es trazar bien la palabra de verdad y enseñarla, como dije, con autoridad, con fidelidad también. Como pastores y siervos, tenemos que examinarnos a la luz de este mandamiento de Pablo a Timoteo otra vez. Procura presentarte a Dios aprobado, Timoteo. Eso es algo que me lo digo yo. Y pongo mi nombre ahí. Procura. Yo no creo que el Señor me llame Henry, porque eso es un nombre que yo adopté cuando saqué mi ciudadanía acá. Nunca me gustó el nombre Enrique, entonces lo traduje. Y cuando saqué la ciudadanía, me preguntaron, ¿y usted cómo se quiere llamar? Le dije, Henry. ¿Y de apellido? Bueno, ¿sabe qué? Le dije al Señor, y esto es cierto.
¿Sabe qué? Mi padre es polaco, mis abuelos son polacos, así que el nombre Tolopilo no suena muy polaco, ¿no? Tiene razón, tiene razón. Me voy a poner Tolopilowski. y, y- y el hombre tuvo la misma reacción que ustedes están teniendo ahora. Entonces le dije, ya, déjelo de Tolopilo así. Tolopilo, inhálalo y ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos la palabra? ¿Cómo trazamos la palabra de verdad, revelada? ¿Qué distingue el ministerio de tu iglesia? Ustedes y yo, esta semana, somos parte de un gran número de siervos. Más de 3,000 personas aquí. Que vinimos a esta conferencia para ser refrescados en la verdad de Dios, desafiados en nuestros ministerios particulares. Y espero que esta conferencia nos sirva a cada uno de nosotros. No sé cuántas conferencias de estas, como esta, he estado, un buen número, pero cada vez que estoy en una conferencia esto me desafía, me forza a pensar, bueno, ¿para qué estoy aquí? Independientemente del tema que se trate durante estos días, en cualquier seminario o asamblea general, en cualquier cuestión, la primacía la tiene la verdad de la palabra de Dios. Eso es fundamental. Bueno, esto es suficiente, creo, como introducción a los verdaderos seminarios que se van a dar por medio de David Robles, por medio de Luis y por medio de Michael, sí, que vienen en los próximos días. Pero sí, ahora podemos tener un tiempo de preguntas. Ustedes preguntan, yo respondo. Si van más o menos matching, entonces estamos bien. Si no, bueno, ¿habrá alguna pregunta, algún grito, alguna queja? La pregunta es, ¿qué opina usted, hermano, que una mujer enseñe la palabra de Dios? Bueno, yo no tengo ningún problema, según la Biblia, que una mujer enseñe dentro del contexto de enseñanza a mujeres, enseñanza a niños, mujeres más con experiencia enseñando a otras mujeres, jóvenes, etcétera, como enseña Pablo. Pero en ningún lado, en ningún momento en el Nuevo Testamento vemos que había mujeres que enseñaban a la iglesia, ni en ningún momento se determina la iglesia, se requiere de la iglesia que tenga en su liderazgo a mujeres sobre toda la iglesia. Entonces, la enseñanza de una mujer en la iglesia se debe limitar a un contexto particular, no a la iglesia total, porque eso es reservado para hombres, ancianos, pastores, presbíteros, depende de la nomenclatura que se use, pero es reservado para hombres. ¿Eso quiere decir que las mujeres son inferiores? No, absolutamente que no. Dios colocó a la mujer en un contexto particular dentro de la familia, del hogar, como ayuda idónea para su esposo. De Génesis en adelante lo vemos, y colocó a la mujer para someterse al liderazgo de los pastores ancianos de una congregación dentro del contexto de una iglesia. ¿Y algo más? ¿De qué manera una esposa de un siervo, un pastor, le avala su ministerio o hace lo opuesto? Y el trabajo de ella, ¿cuál sería? Bueno, voy a empezar con la primera. La primera tiene que ver con la mujer y qué relación tiene con un siervo, un pastor, su esposa. Bueno, es obvio que el pastor, 1 Timoteo 3, dice, o el siervo, el anciano, debe tener a sus hijos bajo sujeción, que su familia esté en orden. Está ahí en los requisitos de Pablo a 1 Timoteo capítulo 3. Debe ser marido de una sola mujer, etcétera. Y su hogar debe estar en orden, que gobierne bien su casa, que incluya a su mujer, teniendo hijos sujetos con toda dignidad, etcétera. Y si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Es obvio que la iglesia, la esposa le ayuda y sostiene en el ministerio de pastor o hace lo opuesto, ¿no? ¿Qué debe hacer una esposa de un pastor? Bueno, aquí no lo dice,
pero me imagino que podemos llegar a conclusiones que va a ser una esposa fiel, sometida a su esposo, como el resto de la Escritura nos enseña, y va a ser una persona que va a llevar a cabo cierto ministerio en la iglesia, dados sus dones particulares, porque no toda esposa de pastor tiene la habilidad de enseñar, ni aún a mujeres, pero según el don que el Señor le dio por el Espíritu, ella puede ministrar dentro de su capacidad. Mi esposa no es maestra, nunca pretendió serla, tiene un ministerio de apoyo a mí, es un testimonio dentro, ella nunca me ha hecho nada por ahí o con gente que vaya a traer reprensibilidad sobre mi ministerio, sino todo lo contrario, ella saca fotos, como la vieron. La que está sacando fotos es mi esposa. Tiene el ministerio de fotografía. Bueno, pero es una buena ama de casa, le gusta ser hospitalaria, atender a la gente, etcétera, etcétera. Esa es su área de servicio. Entonces, hay casi digo pastoras, hay esposas de pastor que sí tienen cierta habilidad de enseñanza que les ayuda en el ministerio y enseñan a damas y etcétera. Y es una contribución excelente para el esposo. Algunas son buenas músicas, o sea, pueden tocar instrumentos, etcétera, eso ayuda. Pero debe ser un aval para nuestro ministerio y no algo que nos mueva al piso. ¿Qué pienso yo de la diaconía en la iglesia en el contexto que he aplicado, digamos, a ancianos y limitado a hombres? Bueno, parece ser que en el Nuevo Testamento había cierta flexibilidad en cuanto a los que funcionaban como diáconos de una iglesia, que eran los que servían en la iglesia, y obviamente hay aún mención de diaconisas. Entonces, yo creo que un diácono o el diaconado puede extenderse a personas, a mujeres que sirven como servidoras en la iglesia. En nuestra iglesia tenemos diáconos y tenemos diaconisas. Y no vemos ninguna restricción en cuanto al diaconado, limitado solo a varones. Pero la enseñanza ya estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo luchamos o combatimos esta situación de la autoridad de la Escritura con condiciones en el ambiente cultural donde se enfatiza la psicología y otras fuentes de información en la enseñanza de la iglesia, etc.? Bueno, para empezar, la única autoridad que tenemos como iglesia es la Escritura. Estamos hablando de la primacía de la Escritura. La psicología no es revelación. La psicología es una ciencia humana y francamente es una ciencia con muchísimos agujeros. Yo tengo un doctorado en educación y tuve que tomar cursos de psicología para terminar el doctorado. Lo único que me faltó fue la tesis final, pero tengo el doctorado sin mi disertación final. 260 escuelas de psicología. Eso inmediatamente me indica que hay muchas maneras de ver las cosas desde el punto de vista psicológico. Entonces, eso no es autoridad para mí. No es autoridad. La única autoridad que yo tengo como pastor y como iglesia es la palabra de Dios. Lo que Él dice es autoridad. Hay consejería cristiana, sí, no hay duda de eso. Y en nuestra universidad, cuando digo nuestra me refiero al college, sobre el cual nuestro pastor es presidente, el Master's College, hay todo un programa de consejería cristiana, consejería bíblica. Bueno, claro, consejería bíblica tiene parte en lo que es la instrucción y la enseñanza bíblica al pueblo de Cristo. Pero la única fuente de autoridad de la consejería bíblica es justamente eso. Por eso se llama bíblica, es la palabra de Dios. No es la psicología. Entonces, y uno a veces puede distinguir, bueno, esto tiene trasfondo psicológico, secular, universitario, en contraste a lo que Dios dice. Y donde la psicología contradice la palabra, no hay duda dónde vamos a pararnos. Es lo que Dios dice en su palabra.
Pero entiendo, en el ambiente hoy en el que vivimos se ha casi abrazado la psicología de fuente secular como si fuera algo realmente digno de tenerlo en cuenta, y la verdad que no lo es. No lo es. Es la palabra. Gracias, hermanos. Y el beneficio que nuestro ministerio tenga en la vida de otros y por supuesto en nuestra propia vida personal depende del lugar que la palabra de Dios, la verdad de Dios tenga en nosotros. ¿Por qué decimos eso? Bueno, es obvio en la Escritura que Dios lleva a cabo su obra por medio y a través de nosotros, pero a través de la palabra de Dios, su palabra. En esencia, el ministerio puede resumirse en el ministerio de la palabra de Dios en la vida de hombres. En Hechos 6:4, ustedes recuerdan que los apóstoles determinaron las prioridades del ministerio en la iglesia primera. Capítulo 6, versículo 4, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso fue desde el principio de la iglesia lo prioritario, lo principal, el ministerio de la palabra. ¿Y por qué es esto? Bueno, sabemos que en Isaías 55:11 Dios declara a través del profeta, el versículo 10 y 11, lo leo, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sin que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual. La palabra de Dios es viva y es eficaz porque es la palabra de Dios. La palabra afecta dramáticamente a las personas, cambia el alma, transforma, y es lo único que cambia a una persona en lo más profundo de su corazón. Por eso es tan importante que la palabra tenga el lugar central en nuestra vida y en nuestro ministerio. ¿Qué efectos causa la palabra de verdad en el alma? Tal vez el pasaje que resume en una manera tal vez incomparable los efectos de la palabra de Dios en el alma de una persona se encuentra en 2 de Timoteo 3:15 y 16, que ustedes bien conocen. Dice el apóstol Pablo, recordándole a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Estos son 5 efectos específicos de la palabra de Dios. Salvación, enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Y pudiéramos resumir esos 5 efectos en 2 productos principales. La salvación espiritual, que la palabra de Dios. Es vital. Yo no sé cómo enfatizar esto, y a través de todas estas conferencias estos días que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar, eso se enfatiza una y otra vez, la primacía bíblica en todo lo que hacemos. Entonces vamos a enfocarnos en lo fundamental y prioritario para un cristiano y particularmente para un siervo de Dios. A medida que avanzan los años, y en mi caso han avanzado rápidamente, y me doy cuenta que si mi vida va a tener impacto para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, debo enfocarme en las prioridades, no hay duda de eso. Y dejar a un lado aquello que es secundario, en algunos casos periférico, aunque a veces parezca ser urgente, y realmente no lo es. Y lo que sí es prioritario y urgente es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente cuenta en mi vida? ¿Qué es lo importante para mi vida como hijo de Dios y como líder en su iglesia? Una pregunta muy importante de hacernos. Y contesto. Lo importante es, o la eficacia e impacto de nuestro ministerio depende del lugar que la verdad de Dios ocupe en nuestra vida personal y nuestra vida ministerial. El impacto. Por supuesto, cuando hablamos de primacía, estamos hablando de lo más importante, y cuando hablamos de la primacía bíblica,
Estamos diciendo que no existe nada más importante, no hay posesión más valiosa que un ser humano pueda tener que la verdad o el conocimiento de la verdad de Dios revelada en su palabra, en la Escritura. Así que siempre me recuerda esto, o casi cada día termino en Jeremías 9, 23 y 24, donde el Señor nos dice ahí que así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Si pensamos en esas palabras, que me entiende y me conoce, eso es lo que Dios quiere, que nosotros le entendamos y le conozcamos. Y por supuesto no hay otra manera de conocer a Dios de una manera profunda, íntima, sino a través de su palabra. El Señor Jesús nos dice en ese conocido pasaje: no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Cristo está diciendo es que no existe sustento más importante en la vida de un ser humano, en el caso sustento espiritual, el cual la envié. Noten eso, que es la palabra de Dios la que causa los efectos y propósitos de Dios. Él envía su palabra con propósitos específicos. Y el Salmo 19, versículo 7 declara: la ley de Jehová, o la ley del Señor, es perfecta, que convierte o transforma el alma. Noten eso. La obra es la obra de la palabra, como nos hizo notar el pastor MacArthur esta mañana. La verdad de Dios en el alma, nefesh en griego, en hebreo, que se refiere a la parte invisible del ser humano, lo más íntimo del ser humano, su alma, su espíritu. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Y como vamos a ver, transforma en términos de salvación y transforma también en términos de crecimiento, madurez. El autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Noten eso, que ningún otro libro en el mundo puede lograr esas cosas. Ningún otro libro en el mundo tiene este poder.